Estábamos conversando con Alejandro Poli Gonzalo, que es un historiador. Usted es historiador, básicamente. No soy historiador profesional en el sentido de haber hecho la carrera de historiador, pero sí me he dedicado toda la vida a la historia, claro, y al estudio. Y en la historia hay muchas cosas, ¿no? Sí. Usted marcaba en esos artículos que me interesaron tanto, cómo la sociedad argentina puede estar siendo llevada a un antagonismo entre nosotros mismos, y que uno diría no puede ser, somos todos buenos, somos todos humanos, y sin embargo puede llegarse a una división. Bueno, ha habido la Guerra Civil Española y la nuestra también. Yo creo que para entender hay que dividir el plano social del plano político. O sea, si uno analiza, siempre el plano social es más importante, en mi opinión, lo que está pasando en la sociedad, que lo que a veces pasa con la política, que refleja en parte, pero no siempre necesariamente lo que pasa en la sociedad. Yo creo que en el plano social no noto esa división. Creo que los argentinos creemos en consensos muy importantes como la democracia, creemos que hay valores que creo que todos estamos dispuestos a defender, las instituciones republicanas y demás. El problema está en la política que el actual oficialismo, por alguna cuestión que también confunde lo ideológico con lo político, que sabe que cuando un político mezcla la ideología con la acción política puede tener consecuencias complicadas, porque la ideología permite pensar cualquier cosa, pero la política no permite cualquier cosa. Claro. Es el arte de lo posible y de la realidad, o sea, la única verdad es la realidad, ¿no? Como decían. Y yo creo que en el problema político del gobierno es que es el que está forzando esta confrontación, y creo que es rechazada por la sociedad. O sea, creo que en el plano profundo de lo social los argentinos no están de acuerdo con esta confrontación. Uno dirá, ¿por qué ahora surge esto? ¿Por qué surgió el 8N y no antes? Hay una serie de factores que creo que lo pueden ir explicando desde lo político, ¿no? O sea, hoy el gobierno, es muy difícil que se pueda pensar en una reelección de la presidenta actual, por las circunstancias difíciles que se pueda dar. Este gobierno se va a tener que hacer cargo por primera vez de los problemas que engendró el mismo gobierno, lo cual es bastante inédito para el peronismo. Y en el 2009, que siempre se tomaba como ejemplo, yo escuchaba una pregunta anterior donde también parecía que había una caída y después se recuperó. Pero en el 2009, primero, en el 2010 la economía creció muchísimo, cosa que no está previsto que pase el año que viene en ninguna hipótesis. Segundo, había una posibilidad de elección de la presidente, cosa que tampoco existe ahora. Entonces, todas estas cosas están forzando un poco y bueno, las últimas medidas económicas, todo lo que ha pasado en el último año, creo que es inédito también. O sea, hay un concepto que siempre se usa, que es el concepto de ciclo. Se piensa que cada etapa tiene un ciclo, y hay algunos que dicen, bueno, el ciclo actual agoniza, cambia, viene un cambio de ciclo. Algunos que nos dijo una vez Jacobi, acá nos dijo, no se equivoquen, este ciclo no terminó todavía, pero otros que dicen que no, hay síntomas de agotamiento, y la Argentina es muy cíclica, ¿no? Bueno, quedan 3 años de gobierno y estamos en una democracia, y hay que saber entender que tiene 3 años por delante el mandato presidencial, lo cual es mucho tiempo en la Argentina. Creo que es una oportunidad histórica para la oposición. O sea, todo lo que está pasando de que no haya capacidad de reelección, que vayan a tener que hacerse cargo de los problemas que engendraron, es una gran oportunidad para la oposición, que realmente también tiene, o sea, lo que necesita la oposición es pensar que la Argentina, lo mejor de la Argentina está en el futuro, no en el pasado. O sea, creo que tiene que saber reconocer, yo digo en el artículo, algunas de las cosas buenas también que se han hecho estos años, para que la población no crea que se empieza de cero, sino esa idea de que no hay gobernabilidad posible sin el peronismo no se puede erradicar nunca, y eso es una trampa dialéctica. También tiene que tomar algunas banderas que históricamente ha tomado el peronismo, y que habría que saber aceptar, y que son muy buenas, como defender el empleo, o sea, preocuparse por la desigualdad social, pero preocuparse en serio, no con el discurso, ¿no? Luchar contra la corrupción, que es una demanda que ahora, siempre que la economía empieza a aflojar, aparecen otras demandas. ¿Usted cree que el enfrentamiento como método político fue circunstancial en el kirchnerismo o es inherente a la concepción política? La pregunta viene porque faltan 3 años. Mariano plantea hoy en su columna en La Nación que podría darse la posibilidad del cambio de la presidenta hacia
una gobernabilidad posible de aquí a 2015. Para escrutar ese cambio, me parece una de las preguntas es, ¿ellos tienen el enfrentamiento como método irreductible, inherente genéticamente al kirchnerismo, o circunstancial? ¿O le tocó esto y por eso hicieron enfrentar a la sociedad? Bueno, yo creo que es lo que hablamos del plano ideológico y del plano político. Creo que hay un componente ideológico fuerte en el actual gobierno, o en el actual núcleo de poder que rodea a la presidenta, todo el grupo de intelectuales que rodean a la presidenta, a los periodistas que ejercen influencia en la presidenta, y ese núcleo ideológico es difícil de que cambie. Con lo cual yo no veo muchas esperanzas por ese lado de que haya un cambio natural y espontáneo. De modo. La verdad es que esto va a poder pasar en la medida que la parte política, que la acción política los vaya forzando a hacerlo casi tragando aceite ricino. O sea, no se lo ve que salga. Están perdiendo posiciones, las encuestas le dicen que van mal y no cambian porque están en otro plano. Es como que una persona no puede cambiar de carácter, digamos. Claro. ¿Se acuerda lo que decía Rosendo Fraga? Mariano, usted lo citó a Jorge Giacobbe, ahora lo cito a Rosendo Fraga. Rosendo, ya 2009, duplican la apuesta. Duplicar la apuesta, traducido políticamente, es sigo enfrentando o sigo inventando algún enemigo a quien enfrentar, porque de esa dialéctica de amigo-enemigo necesito vivir y construir poder. Y en ese duplicar la apuesta, nunca dejaron de duplicar las apuestas. Ahora les ha ido bien. Bueno, realmente el 7D es una duplicación de la apuesta. Pues. Bueno, por eso, yo creo que es imposible hablar de un cambio con el 7D a la vista. O sea, está claro que ahora necesitan mantener toda la tropa unida y demás, pero yo creo que después tampoco va a haber un cambio. Y si es un cambio, va a ser un cambio contra natura. O sea, no está en la genética del kirchnerismo, porque es un peronismo distinto, no es el peronismo tradicional que se acomoda El famoso cuento del escorpión y la rana, ¿no? El escorpión le propone a la rana cruzar el hilo, creo que es, y la rana dice, no te voy a cruzar, me vas a picar. Entonces le dice, no, si te pico, me ahogo, porque no sé nadar, me ahogo junto con vos. Entonces en medio del hilo, el escorpión la pica. Y entonces la rana dice, pero ¿no te das cuenta que nos vamos a morir los dos? Y entonces el escorpión le dice, ¿sabes lo que pasa? Está en mi naturaleza. Lo que pasa es que ahí está, en el programa político está cómo se va a manejar la oposición para poder canalizar estas inquietudes de la sociedad. Y la verdad que yo creo que los que están en mejores condiciones son aquellos que puedan estar gestionando cosas hoy en día. Si uno ve quiénes hoy están... Que tienen cierta experiencia en esa materia. Claro, o sea, los Scioli, los de la Sota, Macri, que de alguna manera son los que hoy están sometidos a la presión de tener que demostrar. Si Macri hace una buena gestión con los subtes, hoy los subtes están en un estado deplorable, y cualquier mejora que se pueda lograr va a ser visto como un efecto de demostración. En el centro izquierda, no, excepto el caso Bonfatti en Santa Fe, que es una figura muy poco conocida, no están hoy prácticamente gobernando, y está esa idea que quedó de la alianza tan complicada para la gobernabilidad. El tema es que habría que tratar de no caer siempre en otra versión del peronismo, porque si no, ahí sí que se reciclan los ciclos. Habría que buscar una alternativa no peronista a los que creemos que la Argentina tiene un futuro importante en estas circunstancias históricas, ¿no? No, bueno, el gran fracaso, no sé, pero el gran fracaso en la Argentina no ha sido el peronismo, sino el antiperonismo, que no pudo elaborar alternativas. Exactamente, porque nunca compitieron por las banderas fuertes del peronismo. Es como que se las dejaban. Eran del peronismo. Y además en muchos casos coinciden en muchas ideas económicas, o sea, hay que reconocer que ideas importantes o leyes importantes fueran votadas por muchos supuestos opositores, con lo cual hay una Argentina un poco desbalanceada desde ese punto de vista con respecto a lo que pasa en el mundo. O sea, acá hay ciertas cosas en el mundo que no se discuten más, ni en el mundo ni en América Latina. Yo le quiero hacer mi última pregunta, que es una pregunta pertinente para Venezuela también. Después que se acabe este estilo de liderazgo, confrontador, propiciador del amigo-enemigo, la sociedad, ¿cuándo vuelve a reestructurar su tejido? Digamos, este divisionismo que planteaba al principio, que lo llevamos de las viejas antinomias, peronismo, antiperonismo, gorilas, cabecitas negras, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tarda en restaurarse el tejido? Supongamos que la sociedad decide no tener más líderes confrontacionistas.
Yo creo que, como decía de entrada, no creo que haya tanta división a nivel de la sociedad, con lo cual creo que puede ser más rápido de lo que uno cree. Yo escribí una vez un artículo que se llamaba La generación del 2002, haciendo alusión a la generación del 98 en España, cuando España sufre el desastre de perder la guerra con Estados Unidos. Ahí nace una generación con Unamuno, los Machado y una cantidad de gente. Y esta generación de políticos jóvenes, que son los políticos que no vivieron los grandes enfrentamientos, una generación de gente nacida a partir del año 55, donde entran todos los políticos que tienen futuro en Argentina, desde Scioli, Macri, Carrió, todos los políticos porteños en general, Cobo, Sanz, o sea, de todos los partidos, que no son los políticos de la generación de Duhalde, de Cristina Kirchner, de Wiener, de gente que es un poco más antigua. Este grupo de gente yo creo que tiene más capacidad de concordar y de concertar ideas, de dialogar y de expresar esto que la sociedad también demanda. Yo soy optimista por esa generación. Usted, lo hemos dicho algunas veces, los que tienen 40, como Pablo, no cargan como nosotros, los que tenemos más. Nosotros tenemos memorias traumáticas, ¿no? Los 70, montoneros, militares, cosas que ya la gente joven no lo vivió. Prácticamente no lo toma en cuenta, ¿no? Y aparte 30 años de democracia nos tiene que hacer pensar, claro, algo nos tiene que hacer. Que algún aprendizaje histórico estamos haciendo, yo creo, los argentinos. Hoy no se ve por esta incidencia de la actitud del gobierno, pero si el gobierno tuviera otra actitud, esto rápidamente afloraría. Yo creo que rápidamente se podrían hacer acuerdos de políticas del Estado que no se discutan más. Lo que pasa es que cuando uno quiere defender lo indefendible, como es defender la inflación, o cerrar la economía, o que no haya inversiones, todas esas son cosas que no pueden ser concertadas por nadie, porque no son razonables. ¿Quiere decir que la sensatez no ha perdido la batalla? No, yo creo que no. Yo creo que hay que ser optimista, que finalmente, aunque faltan 3 años, hay elecciones parlamentarias el año que viene, y ahí la sociedad se va a expresar y bueno, y hay que votar. La democracia es un sistema más lento, pero más seguro y más sólido, ¿no? Hay que tener paciencia, hay que esperarla. Hay que esperarla. Bueno, muchas gracias Alejandro Poli Gonzalo. No, gracias a ustedes por invitarme. No será la última. Bueno, muchas gracias. Nos falta la conclusión. Así es.